En el mensaje anterior, nosotros vimos cómo el apóstol Pablo nos enfrenta con nuestra realidad, con nuestra real condición ante los ojos de Dios. Él entregó la ley y nadie la puede cumplir. Puede que una persona logre cumplir al menos la mayoría de toda la ley, pero así transgreda una, por muy pequeña que sea, ya anula todo lo demás. ¿Por qué? Porque el hombre está imposibilitado para cumplir toda la ley, producto de la caída del hombre en el huerto del Edén. Entonces el apóstol Pablo lo menciona intencionalmente en Romanos 3:20. Dice así, comillas abro, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, cierro comillas. El hombre no sabe que algo es malo hasta que le dicen que es malo y aún así escoge hacerlo malo. Es por eso que Dios quiere y va a dejar caer toda su justicia sobre todas aquellas personas que no llegan al arrepentimiento, que insisten en hacer iniquidades, insisten en continuar en su pecado. Entonces sobre ellos va a caer toda la justicia, así como dejó caer su justicia sobre la humanidad en el tiempo de Noé. O en los tiempos de Sodoma y Gomorra también dejó caer su justicia. Sin embargo, también tenemos un Dios que además de ser justo, además de aplicar la justicia, tenemos un Dios misericordioso porque ya nos ha confrontado la palabra con nuestra propia condenación. Y a través de eso vemos que Dios es justo. Pero por el pasaje que leeremos a continuación, nosotros podemos ver que existe una gran esperanza. Y el pasaje está en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Dice así la bendita palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cierro comillas. Oremos. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre Santo, por la posibilidad de entregar este mensaje, Señor, a todas las personas. Basado en tu palabra, Señor, tú eres quien va a escoger a quien es el Espíritu Santo haya entrado en el corazón de las personas con este mensaje para que muchos lleguen al arrepentimiento. Eh, por medio del amor que siento yo por mi prójimo, ojalá todos los que escucharan esta palabra pudieran llegar a tus caminos, Señor. Mas sé que tu voluntad la conoces solamente tú, y tú sabes a quien ya escogiste en la eternidad pasada. Te ruego, Padre Santo, que estas palabras no las diga yo, sino más bien las pronuncie tu Espíritu Santo, y que yo solamente sea un instrumento para glorificar y exaltar tu santo nombre. Dejo este tiempo en tus manos y este mensaje también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasaje que leíamos comienza con una conjunción gramatical, que es la palabra pero. Esta conjunción enlaza dos oraciones cuyo significado se contraponen. Es decir, un ejemplo de esto es, está bien, pero creo que de esta otra manera lo podrías hacer mejor. Bien, esta, como leíamos al principio, decía en el versículo 20 del capítulo 3, dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Continúe diciendo, pero ahora, aparte de la ley,
¿ya? Está enlazando, o sea, la primera parte, el mensaje anterior, mostraba nuestra condenación. Y en este mensaje está diciendo, pero hay una esperanza, pero hay una oportunidad para revertir todo lo anterior, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, este pero no busca desautorizar el mensaje o lo que se menciona en los versículos anteriores, sino nos entrega una palabra de aliento y esperanza que se viene mencionando a través de toda la Biblia. Y como dice el texto, los profetas ya lo anunciaban. Y es que existe una sola manera de que podamos declararnos o de que Dios pueda declararnos inocentes delante de Él. Y es tan maravilloso saber que podemos dejar de ser culpables con el solo hecho de reconocer de que realmente somos pecadores y que nada podemos hacer si no es por los méritos de Jesucristo para que podamos pagar esa deuda. Es decir, Cristo pagó esa deuda por nosotros, que creemos en Él. De esta manera confiamos que Cristo nos limpia de nuestra pecaminosidad y nos hace justo delante de Dios y nos da el poder de vivir como Él quiere que nosotros la hagamos, a pesar de nuestra condición pasada. Así lo dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros, si seguimos en el mundo, nunca vamos a tener la gloria ni la gracia de Dios. Ahora, si reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, ya podemos presentarnos delante de Dios como justos. Entonces, aunque uno piense que sus pecados son muy pequeños, por ejemplo, las mentiras piadosas no dejan de ser pecados y ensucian nuestra alma. Porque la ley dice que los pecadores serán condenados. Es así de simple, no hay que explicarlo de otra manera. El pecador va a condenación si no se arrepiente. Y hay un tiempo para arrepentirse. Entonces, antes bien, Pablo nos indica que depositando nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, seremos justificados gratuitamente. Existe un tiempo que todavía queda antes de la venida del Señor Jesucristo para que nosotros podamos arrepentirnos y depositar nuestra confianza en Cristo para que Él nos presente como justos delante de Dios. ¿Ya? Entonces, es como por ejemplo, como se menciona en alguna predica, que nosotros nos presentamos ante un tribunal y el juez que toma nuestro caso examina y ve y sabe que somos culpables. Sin embargo, al finalizar el proceso, él nos declara inocentes sin serlos. El pastor Miguel Núñez, un conocido y destacado pastor, enseña en una de sus prédicas que la salvación no es para todos, porque a alguien debió haberle costado algo. Por ejemplo, si yo te debo 1.000.000 de pesos y tú no puedes pagarme ese 1.000.000 de pesos, vengo y te perdono ese 1.000.000 de pesos. A ti no te costó nada, pero a mí me costó 1.000.000 de pesos. Bueno, por eso dice, nuestro perdón a nosotros no nos costó nada. El perdón de nuestros pecados a nosotros no nos costó nada. Pero al Padre le costó el Hijo y al Hijo le costó su sangre. Y esa es la sangre que fue puesta por propiciación para la redención. La redención es la reconciliación con Dios mediante el perdón de nuestros pecados. Pero como mencioné anteriormente, nosotros mismos, no por mucho que hagamos 1.000 cosas, por muy bueno que nosotros nos sintamos, aún así nunca vamos a poder obtener el perdón de los pecados si no es por los méritos de Cristo. ¿Y cuáles son los méritos de Cristo? Cristo vivió una vida impecable, sin pecado. Aún así, Él cumplió toda la ley como corresponde, la ley de Dios, pero aún así fue entregado para que pagara el precio, ¿no es cierto?, con los azotes, con la humillación, con los golpes, con la crucifixión, con la corona de espinas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús fue el que recibió la ira de Dios y la calmó. El pago de nuestra paz lo pagó Jesucristo. Él calmó la ira de Dios. Y claramente podemos ver el amor del Padre y del Hijo hacia el mundo, porque fue Dios quien entregó a su Hijo. Fue Dios mismo quien entregó a su Hijo.
Y el Hijo, tras ser entregado, simplemente enmudeció, como dice la palabra. Aceptó todo sin haber abierto su boca para defenderse. Dice Juan 19, capítulo 19, versículos del 10 al 11, y dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cristo pudo haberse defendido, pudo haber orado al Padre y el Padre le hubiera respondido. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía todo lo que se venía, pero también sabía que Dios lo envió a este mundo para salvar a muchos, y la desobediencia o cualquier otra alternativa no era una opción. Sí o sí tenía que pagar el precio por los pecados de la humanidad. Jesús fue el sustituto que cargó nuestros pecados, recibió la ira de Dios y el Padre quedó satisfecho, porque por medio de él muchos, no todos, muchos somos justificados. Como dice el versículo 24, gratuitamente, gratis, por gracia. Es decir, Dios nos da ese regalo sin pedir nada a cambio. Además, nosotros no merecemos ese regalo. Pero Dios nos ama tanto a sus hijos, que nos da esa bendición. Porque nada de lo que hagamos, vuelvo a repetir, puede justificarnos. Ninguna hora. Lo único que podemos hacer es creer que la salvación es por medio de Jesús, Señor nuestro. Por amor se hizo ese sacrificio. Juan 3:16 lo menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran sacrificio que hizo el Señor Jesús, a veces nosotros no lo estimamos, lo vemos como lo presenta Hollywood, ¿no es cierto? Como la pasión de Cristo. Pero quiero que en este momento nosotros veamos el sacrificio hoy día como papás. Hay un video en YouTube que se llama Juan 3:16. Es de un papá, no sé si lo han visto, es de un papá que lleva a su hijo a su trabajo, y él trabaja en un ferrocarril, y él es el encargado de activar la palanca para que los rieles cambien y cambiar la dirección del tren. Entonces el hijo de él se fue a jugar y cayó en una parte justo donde los rieles se acomodaban, y el papá lo vio que cayó ahí, pero también venía el tren. Y el tren traía mucha gente, y el hijito estaba ahí. Piensen un poquito en el dolor que sentía ese padre. ¿Salvo a mi hijo o salvo a muchos, o evito un accidente de proporciones mayor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El papá, en su desesperación, eligió salvar a la gente que venía en el tren. Entonces, con el dolor y con lágrimas, gritando, bajó la manilla y las líneas se acomodaron, y el niñito murió dolorosamente aplastado. Y el tren pasó, y toda la gente que iba en el tren miraba al papá así por las ventanas, y veía que el papá desconsoladamente gritaba y lloraba porque había matado a su hijo para salvar a muchos. Eso, el sacrificio del Hijo de Dios fue para salvar a todos sus hijos, a sus otros hijos, a todos los que creen en el sacrificio del Hijo. Es algo totalmente doloroso. Personalmente, como papá, nunca entregaría a mi hijo para salvar a otras personas que no conozco. Pero Dios sí nos conoce. Lo grandioso de esto es que cuando Dios entrega a su hijo a que lo crucifiquen, lo humillen y caiga sobre su hijo toda la ira, todo el castigo, después lo resucita de entre los muertos y vence a la muerte y lo coloca en un trono de gloria al lado de él, a su derecha. Nuestros pecados están clavados en la cruz junto con Jesucristo.
Pero así como Dios sacó a Jesucristo de la muerte, Jesucristo también saca a quienes creen en Él confiadamente, y también en el día postrero los va a resucitar. Creamos en Él. Él es nuestra única esperanza. Que Dios te bendiga.